Hay un señor de apellido Keifer. Keifer toda la vida trabajó con eriófidos, inclusive sacaba una publicación sobre eriófidos del mundo. Allí hay varias especies de Colombia. Está Abacarus uruetae, en honor al colega Eduardo Urueta, que fue profesor de la Católica de Oriente. Esta familia fue creada por Nalepa en 1898. El cuerpo es vermiforme. Algunas especies tienen el cuerpo más ancho en su región anterior, acá, y presentan tubérculos y setas dorsales, y poseen un estilete oral corto. ¿Qué es una característica? Esto es como una especie de segmentación aparente que tiene pliegues, y estos pliegues son caracteres diagnósticos para identificar la especie de eriófido. Tiene una coloración, es muy difícil, coloración blanca, amarilla, verde, café, parda, y algunos son morados. Presentan 2 pares de patas en todos los estados, no tienen ojos, tienen espiráculos o tráqueas, respiran a través de la epidermis. La genital está localizada en la región proximal y detrás de las coxas. La abertura genital es transversal, no copulan, y los machos depositan espermatoforos. Los espermatoforos son una masa llena de espermatozoides que la hembra los recoge y se autofertiliza con ellos. Es un proceso bastante interesante que pasa. Pero vuelvo y les digo, estos segmentos, estos pliegues, con la ubicación de determinadas setas, va a permitir identificar a estos eriófidos. Dentro de algunos de ellos producen agallas. Es muy típica la cantidad de agallas. Los que viven expuestos sobre la superficie del hospedante y los que viven dentro de las agallas solarinosis. En guanábano hay uno, en hibiscus hay otro. Hibiscus es la planta esa de San Joaquín. Nosotros recomendamos por Urabá la eliminación de todos los sanjoaquines en las áreas alrededor. No, pues la cochinilla rosada. Si viene la cochinilla rosada del hibisco, ahí tiene el hospedero principal. Se acabó el banano en Urabá. 34.000 hectáreas se acaban inmediatamente. No, es que no nos vuelven a comprar banano. Bueno, tienden a ser específicos a nivel de familia, género o especie de las plantas hospedantes. En la revista Metroflor, es una revista de un colega ya desaparecido, Arnulfo Pardo, con unos alumnos nuestros hicimos un trabajito sobre el ácaro eriófido que ataca el hibiscus. Los eriófidos en Colombia se reportan 22 especies en 16 géneros. Importantes: Phyllocotructa oleivora, Abacarus, el género que ataca el zapote, Aculus, Eriophyes, 6 especies, Phytoctus, donde está Phytoctus matriciae, el zapote, y Retractus es uno que ataca palma africana, un total de 20 hospederos. Observen ustedes un daño aquí de Phyllocotructa oleivora, que es el ácaro tostador de la naranja. Aquí tienen unas formas biológicas y tienen los pliegues con los cuales los taxónomos identifican a este. Esta es Aceria guerreronis ibisi, Aceria ibisi, que ataca el San Joaquín. Es bastante típico ese daño, es inclusive a la gente le ocasiona alarma a muchas amas de casa porque parece con lepra el San Joaquín. Y aquí dentro de estas agallas no es sino abrirlas, hacer una cirugía botánica y se abre y allí se encuentra la forma biológica de este organismo que ocasiona esos daños. Esa familia Eriófide contiene especies importantes como cuál. Phyllocotructa oleivora se conoce como el arador o negrilla de los cítricos. La morfología es que es de color amarillo aplanado y fusiforme. Las hembras miden de 0.15 a 1.65 milímetros. Presentan únicamente 2 pares de patas, ya dijimos hace como 10 diapositivas. Y el macho mide cerca de 0.135 milímetros. Sí, ¿para qué 2 pares de patas?
que tiene una movilidad impresionante. Ustedes ven un árbol de zapote en Santa Fe de Antioquia y lo encuentran desde la base hasta la parte superior. La forma como se desplaza por ayuda del viento es impresionante. Y con 2 pares de patas ese daño, imagínese cómo. ¿Ah? Y si con 2 pares de patas ese daño, imagínese cómo. Imagínese con 6. Arador o negrilla de los cítricos, biología. Se agrupan sobre superficies verdes y soleadas durante el día, pero tienden a esparcirse encima de todas las superficies en las noches o días nublados. Ustedes saben que los insectos duermen. Los insectos descansan, ellos no todo el día no están despiertos, ellos duermen y los ácaros también duermen. Entonces, en las noches, en las épocas nubladas, se extienden para descansar, prefieren fruta verde. Aquí tienen la forma biológica, estiradita en la parte inferior de las hojas. Los daños pueden ser directamente en frutos, hojas y brotes, y el daño principal lo ocasiona en los frutos, donde provocan un manchado. Ese daño de Phylocotrupta oleivora es el daño cosmético más impresionante que hay de las frutas que estamos exportando. Poseen órganos pseudoestigmáticos las hembras, ¿sí? Y los machos son más pequeños que las hembras, son más obtusos, y aquí está una forma característica de la parte anterior de su cuerpo. En los trabajos de Fleischmann, que es otro acarólogo importante que ustedes pueden consultar. Vamos a entrar a una parte muy importante de qué hemos hecho en Colombia. Los últimos trabajos que se han hecho en Colombia, se los voy a mostrar, son de Nora Cristina Mesa, con un grupo de como de 8 personas en la Nacional de Palmira. Fue publicado esto por el Ministerio de Agricultura. Las cartillas, hay 4 cartillas muy interesantes. Parece que solamente está distribuido en América el Phylocotrupta y solamente ataca cítricos. No está descrita aún en países del Mediterráneo occidental, como España, Chile, zonas con humedad relativa de más del 80%, temperaturas más del 25%, y siempre se ha encontrado en frutos. De la forma como afecta frutos de 3 a 4 meses, y este es el daño en frutos desarrollados. Cuando empezaron a ver este trabajo en frutos, tuvieron que buscar denominaciones especiales para los frutos. Entonces empezaron con los nombres de fruto ping-pong, parece una bolita de ping-pong, fruto bola de tenis, y inclusive en otro hay fruto canica, una bola de cristal. Este es las etapas del ciclo vegetativo, si se quiere, del fruto. A los 90, 120 días, 240 días. ¿Qué diámetro debe tener el fruto? 3 a 5 centímetros, 6 a 7 y 7 a 9. Y ese desarrollo fenológico del fruto ping-pong, de la naranja Valencia, en Caicedonia Valle, hasta el fruto desarrollado. Ellos estudiaron este material, establecieron parcelas de campo, establecieron crías a nivel de laboratorio en la Universidad Nacional de Palmira, y encontraron ellos lo siguiente: cuando el diámetro es entre 3 y 5, utilizaron niveles de infestación de 0, 300 y 500, y diámetro entre 3, 6 y 7, las mismas infestaciones. Estas fueron las variables medidas: día de aparición del daño, porcentaje de fruto dañado, color del fruto, tamaño del fruto, peso del fruto, sólidos solubles y grado bris. Estos trabajos los llevaron por observaciones diarias y cuidadosas, y ellos encontraron varias cosas antes de dar los resultados. Generalmente ellos insertan los quelíceros, ¿sí?, dentro del tejido del fruto, en la célula que alcanza las células epidermales, extraen el contenido celular, causan un bronceado en hojas y frutos. Las células perforadas en frutos por Phylocotrupta cicatrizan por la presencia de lignina. Tú hablabas ahorita de otro tipo de sustancias. Aquí hay una lignina, rompe células de aceite del epidermis de los frutos de naranja. Las células se colapsan modificando su color, y la alimentación del ácaro produce etileno. El etileno es una sustancia que ha sido muy poco estudiada. El colega Enrique Martínez en la Nacional considera que
la presencia de colaspis en racimos de banano está cuando empieza la emergencia del racimo. Hay liberación de etileno y que ese es un atrayente para colaspis. Esto estimula el cambio de color en hojas y frutos durante el apareamiento del tejido, el aparecimiento del tejido de cicatrización, produce lignina y una probable oxidación de sustancias del citoplasma en las células de la epidermis. Eso lo dijeron McCoy y colaboradores con Numa por allá en una cartilla de ácaros de los cítricos. Ellos y siguieron un sistema de conservación y de cría. Tomaron cajas de huevos vacías, en esas cajas de huevos vacías las utilizaron como recipientes de sostén para cada uno de los frutos. Vean ustedes, es una caja de huevos donde están los frutos y donde se colocaron las infestaciones, los diferentes niveles de infestación. Y utilizaron un sistema muy sencillo. Todo esto es diseñado por Nora Cristina y los estudiantes, Super Bonder, para pegar una cuadrícula, una porción de acetato rectangular acá y hacer una cámara de cría, ¿sí? Y entonces esto tiene un área medida y aquí se depositan las poblaciones del ácaro para hacer medida, como lo que vimos ahora, que usted tan ingeniosamente tiene allí. Aquí están instalando los ácaros, aquí están los ácaros y esta es la forma como los guardan. Aquí los depositaron en icopor, le hicieron inserciones de acuerdo al diámetro de los frutos y se hacían las lecturas diariamente. Se midieron cantidad de cosas, pero como concluyentes se encontraron estos parámetros de la tabla de vida, que de huevo adulto en horas el desarrollo fue de 177.4 horas, o sea 7.4 días, muy poquito. El porcentaje de sobrevivencia fue el 48%, la proporción de sexos 4 hembras por un macho, siempre mayor cantidad de hembras que de machos. La fecundidad, una hembra puede colocar 15 huevos, la tasa reproductiva un 21.45, la tasa intrínseca de crecimiento natural 0.6, la tasa finita de crecimiento esta y el tiempo por generación de 3.7. Ojalá en todos los ácaros tuviéramos esto, pero en Colombia solamente lo tenemos en esos 4 ácaros que ellos estudiaron y que están en esas 4 cartillas que están referenciadas en las memorias escritas. Este es el huevo de Phyllocotructo aleibra, la larva. Aquí tenemos la ninfa y el adulto y 7,4 días dura el ciclo. En la familia Tarsonémide, uno hay veces que le da gracias a la presencia de una plaga en forma agresiva en Colombia, porque eso dinamiza la investigación entomológica en un determinado cultivo. Si la broca del café no hubiera llegado, la entomología de café estaría tapada. Estaría tapada, como permaneció durante tanto tiempo, porque toda la investigación en entomología de café se restringía al minador de las hojas del cafeto y a la arañita roja de los cafetales. Pero llegó la broca y empezaron a investigar y a aparecer, y en cada congreso se presentan 10, 15 trabajos sobre entomología de café. Entonces, la familia Tarsonémide, la aparición del Stenotarsonemus spinki en arroz favoreció y logró llevar a Oligotarsonemus latus al punto en donde lo tenemos ahora. Entonces, en Colombia hay 5 especies ubicadas en 3 géneros, con más de 15 especies de hospederos. Atacan diferentes edades del cultivo. Por ejemplo, en arroz atacan en los primeros 20 días el Stenotarsonemus spinki y el Oligotarsonemus, ya vamos a ver. Miden entre 100 y 300 micras, se caracterizan por el desarrollo de apodemas en la porción ventral del cuerpo. Acá en la porción ventral tienen una especie de bolsas que les sirven para contener movimientos ambulatorios. El integumento es relativamente duro en las formas maduras y presenta una superficie brillante. Estos son los huevos. Poseen fuertes palpos y quelíceros con estilete
son bastante móviles y activos, y vamos a ver el primero en arroz. En el 2012 en Casanare se identificó Schizotetranicus oryzae en Casanare por Cristo Pérez, este ácaro, ¿sí? Schizotetranicus. Era habitante natural de las hojas y generalmente distribuido por periodos secos, se diseminaba por los vientos. Posteriormente, la distribución de Schizotetranicus fue estudiada y se encontró en la meseta de Ibagué. En la meseta de Ibagué, asociado aquí empiezan a saltear en estos. Asociado con una especie de deformación, deformidad que se llama pico del oro. Esta es la manera como inserta los huevos dentro de la vaina, dentro de la vaina de las hojas, del raquis. El ácaro es transparente, no visible a simple vista, muy prolífico, facilidad de dispersión, vive también en arroz paddy, es una plaga cuarentenaria bastante grave, en Cuba ocasionó todos los problemas y presenta pseudoestigmas que ayudan a arrastrar contaminantes. Este ácaro fue motivo de una alarma, una emergencia fitosanitaria. Se hicieron los estudios por parte de Almagueda en Cuba, donde de acuerdo a la temperatura hubo ciclos de vida diferentes. Mire, 3 días nomás a 34 grados centígrados. 3 días. Y a 11.3 días a 20 grados. Eso decía, Colombia, prepárese porque ustedes en unas condiciones como en el Espinal Tolima, el ciclo de vida más o menos podría ser a 30 grados centígrados de 5 a 6 días. Para las condiciones de laboratorio, una temperatura promedio de 31 grados daba un total de 11 a 13 días y a una temperatura promedio de 30 grados centígrados, mostrando un ciclo de vida más largo el reportado por Almaguer en Cuba. Este ácaro, entonces se le hizo el estudio al Spinky, como se le llamó. Stenotarsonemos le daba brega pronunciarlo a los colegas y a los agricultores, entonces le decía el Spinky, ¿sí? Por lo que pareció. El huevo duraba 2,94 días, la larva 2,22, la larva inactiva 2,47, y el adulto duraba este tiempo 14,3 hembras, 11,0 machos y un total de ciclo de 7,7 días sin contar el tiempo de duración de los adultos. Ese Stenotarsonemos spinky se presenta en la vaina de las hojas. La población era mucho mayor cuando el arroz está en la etapa de embuchamiento a floración. Las temperaturas y la humedad relativa altas incrementaban las poblaciones. Los ataques de la panícula, además de causar baneamiento, causan granos manchados y yesados como yeso, afectando la calidad de la molinería. Cuando apareció Stenotarsonemos spinky, parecíamos vivir la aparición de Trips palmi, el Trips aquí en el cultivo de las hortalizas, porque no había ningún producto con licencia ICA para que hubiese sido probado para el control de Trips palmi ni para Stenotarsonemos. Y para Stenotarsonemos aplicaron todos los productos que habían en las zonas arroceras del país. En los 14, 15, 16 departamentos donde se siembra arroz se aplicaron todo, absolutamente todo, y ninguno tenía licencia. Con un problema, que la primera recomendación que se dio fue no aplicar insecticidas contra spinky, porque destruía los enemigos naturales. Vos conociste a César Giraldo en Aguachica. Con César Giraldo hicimos unas evaluaciones en Aguachica y revisamos y encontramos mayor cantidad de fitosaides que spinky dentro de las vainas del cultivo del arroz. Lo que teníamos era fitosaides, y entonces la gente estaba diciendo que mire qué cantidad de spinky, y no era spinky, era fitosaides. Estábamos matando los enemigos naturales. Aquí en Santuario pasó algo parecido con Trips palmi, que se estaba diciendo que había demasiado Trips palmi y no se habían dado cuenta que teníamos unos Trips depredadores de Trips palmi. Bien, entonces pareció vivirse lo mismo, porque el control químico, cuando ustedes llegaban a un lote encontraban esto.
Entonces, de todo. La plaga seguía y la cantidad de producto de tarros botados allí era esta. Con un agravante, con una situación más crítica, los ataques de Spinky duraban hasta los 20 días. A partir de los 20 días, máximo 25 días de edad del cultivo, no había que hacerle nada, porque no había problemas con esta plaga.